tema de hoy es un temita álgido, porque siempre se dice que la educación se piensa muy bien, pero no se puede hacer, o porque no hay recursos, o porque el modelo de administración y de gestión no lo permite. Y entonces cree uno que aquellas cosas que uno piensa que se pueden hacer se convierten en sueños, en utopías, en esperanzas, y que a veces es difícil cambiar. Cambiar es muy difícil, renovar es muy fácil, transformar es la mejor forma de poder hacerlo. ¿Qué significa cambiar? Que lo que no sirve lo dejo de lado y empiezo de nuevo a hacer otra cosa que posiblemente tampoco sirve. O sea, cambiar es dejar una cosa por otra. Si no funciona en el colegio, entonces echo al maestro que no hace que funcione y consigo otro maestro que de pronto tampoco funciona. Entonces en América Latina nos hemos inventado una frase que es mejor malo conocido que bueno por conocer, y entonces nos quedamos haciendo siempre lo mismo y de la misma forma. Entonces los resultados serán siempre iguales. ¿Estamos? Tranquilícense ustedes con esta frase. Profesor, rector, los que estamos aquí, siga haciendo lo que sabe hacer y siempre ha hecho. Siga haciendo lo que siempre ha hecho y es lo único que sabe hacer. Con una sola condición pondría yo: que le esté dando éxito lo que usted está haciendo. ¿Cómo sabe uno si en la escuela un maestro tiene éxito o no tiene éxito? Yo lo pongo pedagógicamente en un ejemplo. Supongamos suena el timbre, se acabó la clase y los alumnos dicen: profe, se acabó la clase, ¿por qué la clase suya siempre es más cortica que las otras? ¿Y por qué ese profesor menso que viene ahí a esa clase dura, dura y dura? Profe, no salgamos a recreo, hagamos la clase. No, el horario dice que hay recreo. Salen al recreo y el profesor ni siquiera alcanza a tomarse un cafecito porque los alumnos empiezan a jalarlo. Profesor, en este recreo no estamos haciendo nada, no estamos aprendiendo nada, díctenos clase en el recreo, enséñenos algo, transmítanos sus conocimientos. Si a usted le pasa eso, siga haciendo lo mismo que siempre ha hecho, porque se ganó a sus alumnos. Pero si sus alumnos no vienen, los que vienen llegan tarde, los que llegan temprano se duermen, los que no se duermen joden toda la clase, los que no joden entonces no trajeron el cuaderno, los que trajeron el cuaderno trajeron el que no era, los que trajeron el que sí era lo trajeron atrasado, los que trajeron el cuaderno al día tienen mala letra y una ortografía pésima. Entonces usted algo tiene que mejorar, algo tiene que transformar. ¿Estamos? Si pasa lo contrario, que usted es el profesor que suena el timbre para ir a clase y ahí se acuerda que no ha ido a orinar, se acuerda que no se ha tomado el cafecito, se gasta como 15 minutos, coge un libro grandísimo que lo lleva cargando 30 años de su vida, se va caminando con eso ya todo giboso, y a medida que va acercando al salón, los alumnos van diciendo: ahí viene el viejo, ahí viene la vieja, escóndanse, échenle llave a la puerta del salón, quemen el salón. Es hora de transformar. Yo hago una pregunta: ¿cuál de las dos cosas están ocurriendo hoy en nuestros países? La primera, alumnos excelentes, que todo el mundo aprende, llega temprano, son unos sabiondos, todo les queda bien. O la segunda. Si es la segunda, entonces no cambie el colegio por otro colegio. Tampoco lo renueve. Es decir, son los mismos alumnos, igual de malos, con los mismos profesores, con las mismas tradiciones y los mismos métodos, pero pintamos las paredes para que se crea que el colegio está nuevo, cuando el colegio es contemporáneo del Sagrado Corazón y sigue haciendo exactamente lo mismo que antes. Entonces, cambiar es dejar de hacer lo que sé hacer para empezar a hacer lo que no sé. Por lo menos siga haciendo lo que sabe hacer si le da buenos resultados. Renovar significa aparentar que las cosas van a ser mejores, pero no cambiar nada, sino simplemente embadurnar y arreglar. En mi país pasaba eso. Por ejemplo, en evaluación.
Alumno que saque 3 sobre 5, aprueba. A los 20 años, alumno que saque 6 sobre 10, aprueba. A los 50 años, alumno que saque 60 sobre 100, aprueba. O sea, la misma vaina. Nos gastamos 100 años para aprender a multiplicar por 2, 3 sobre 5, pasar a 6 sobre 10 y pasar a 60 sobre 100. Y decimos que estamos cambiando o estamos renovando. Entonces el término renovación y el término cambio no está incluido aquí. ¿Estamos? Tampoco está el término innovación todavía, sino transformación. Y la transformación se hace de lo sencillo a lo complejo. Se hace de forma inductiva, primero una cosa, segundo otra cosa, tercero otra cosa. Se va haciendo de forma acumulativa. Acumulativa significa que el tercer cambio se da después del segundo y después del primero. Y no que la gente dice, hay que meter bilingüismo, metan bilingüismo. ¿Y por qué bilingüismo si ni siquiera saben hablar español todavía? No, eso es lo que hay que hacer, eso es lo que piden. Cuando usted está haciendo eso, no está siguiendo un proceso de transformación. Y el término proceso significa permanentemente en proyecto para poder generar progreso. La transformación es sinónimo de progreso. ¿Estamos? Entonces, en una escuela el término progreso tiene un nombre especial. No se le llama administración pedagógica, pero funciona como la administración. El término se inventó después de la Primera Guerra Mundial y se inventó John Dewey. Y el término fue currículo. ¿Han oído hablar del término currículo? Uno cree que es el plan de estudios. Y el plan de estudios es el que no cambia. No ha aparecido un caso nuevo de factorización en álgebra desde que se inventaron los 10 casos de factorización hace más de 200 años. Pregunta, ¿podemos seguir enseñando los casos de factorización igual que como se enseñaban hace 200 años? No ha cambiado el verbo to be, I am, you are, he, she is, y nunca lo van a cambiar. O sea, los contenidos no cambian. Las eras y periodos geológicos siguen siendo los mismos: cámbrico, ordovícico, silúrico, devónico, carbonífero, pérmico, triásico, jurásico, cretácico, paleoceno, oceno, oligoceno, mioceno y pleistoceno. No ha cambiado. Pero la escuela se puede transformar. Puede con la tecnología enseñar de forma diferente. Un maestro formado de forma diferente puede generar no cambios, pero sí transformaciones. Acuérdese de este término currículo. Currículo viene de curriculum, que es una palabra latina, y currículum traducido aquí al castellano, al español, significa hacer carrera. Mira lo que significa hacer carrera. ¿Qué significa hacer carrera? Ser hoy mejor que ayer y peor que mañana. Hoy mejor que ayer. Ayer estaba en segundo de primaria. Hoy, a partir de hoy, voy a entrar tercero de primaria. Y en tercero de primaria, cuando lo termine, voy a llegar a cuarto, voy a llegar a quinto, voy a llegar a sexto. Es decir, el permanente mejoramiento hoy es el sinónimo mejor que hay para el currículum. Hay personas que ni siquiera han cambiado su currículum. A mí como rector me ha tocado mirar personas que se pensionaron y vienen y me dicen: Giovanni, ¿por qué no me da un puesto? Y yo le pido, deme su hoja de vida. Y en la hoja de vida dice: he sido profesor de castellano del Colegio La Sagrada Vagancia, jornada de la mañana, y el perpetuo recreo, jornada de la tarde, durante 40 años. Y abajo pone: tengo 40 años de experiencia. Usted no tiene 40 años de experiencia. Tiene una sola experiencia que le duró 40 años. Usted no tiene currículum. ¿Por qué? Porque usted no ha tenido cambios.
Si usted coge a los alumnos de quinto y sube con ellos a sexto y después lo pasan a la secundaria y los cogen primero, sube con ellos a segundo, tercero, no dictó español en un solo curso sino en todo, después fue coordinador de grupo, después fue coordinador académico, después fue rector, después ministro de educación, entonces usted tiene currículum. ¿Qué significa? Que si el currículum existe para que una escuela se mueva, entonces el freno de manos de una escuela que se mueve es el currículo de sus maestros. O sea, la escuela es directamente proporcional al currículo que tienen sus maestros. Y el currículo internamente es la necesidad de transformación permanente y la necesidad de mejoramiento. Para mí como persona, a eso se le llama proyecto de vida. Para el país se le llama el proyecto educativo de un país. Para la escuela se le llama el proyecto educativo institucional. Para el aula se llama el proyecto pedagógico. Para el trabajo que estoy haciendo con los alumnos se llama el proyecto de ciencias. Se llama el proyecto. ¿Qué significa proyecto? Que no está acabado. Está permanentemente haciéndose. Entonces a veces creemos que el proyecto educativo se escribe, se empasta en un libro, se guarda en el colegio y nadie sabe qué es lo que hay que hacer. Y entonces viene el ministerio, lo visita y dice: ¿dónde está su proyecto? Lo tiene el rector. Bueno, ya que no está el rector, entonces dígame en qué consiste el proyecto. Traigan ese libro azul para que lo lean aquí. Nosotros tenemos proyecto. Pero nadie sabe qué está haciendo. ¿Estamos? Entonces el currículo es el término más apropiado para utilizarlo dentro de la administración de las escuelas. Lo que vamos a mirar entonces de administración es administración pedagógica. Pedagogía no viene de pedo, aprovechando lo que dijo nuestro compañero Camilo. ¿Estamos? Pedagogía viene de paideia. Y paideia significa orientar al niño, lo hicieron los griegos. Pero después lo pusieron como orientar al desorientado. Orientar a aquel que estando orientado no quiere ir a donde debe ir, y entonces hay que reorientarlo en su expectativa, en su interés, en su motivación, en su pasión. Ese proceso pedagógico entonces se da durante toda la vida, porque el ser humano permanentemente está creciendo. Incluso antes de entrar en el Alzheimer todavía sigue aprendiendo. Este modelo entonces es un modelo de transformación. Repitamos entonces, ¿qué es transformación? Es un proceso secuencial, es un proceso progresivo, es un proceso acumulativo, que nunca se pierde nada para cambiarlo por otra cosa. Por ejemplo, aprendemos a sumar en primero de primaria. No decimos en segundo de primaria: olvídese de sumar porque este año es la resta, y el próximo año olvídese de sumar y restar porque toca dividir. No, el currículo dice primero las vocales y las consonantes, después entonces los fonemas y los morfemas, después las palabras, después las oraciones, después los párrafos, después los cuentos y las fábulas, después la prosa, después la novela. Y para hacer la novela nunca se va a olvidar usted de lo primero, porque está incluido. Eso es como si fuera una espiral, como un resorte, que el resorte empieza aquí y siempre ese es el que conduce para poder llegar a un sitio. Siempre hay un ser y un deber ser. Siempre estamos en algún momento histórico, diacrónico, sincrónico, pero aspiramos a llegar a otro sitio. Cuando usted pierde el deseo de llegar a otro sitio, usted pierde la capacidad de transformación, entonces cree que necesita un cambio. Dejar de hacer lo que no sirve para empezar a hacer lo que usted cree que sirve, pero si no ha hecho lo que no sirve por culpa suya, mucho menos va a aceptar un cambio y va a hacer otra cosa. Cuando uno se queda haciendo lo mismo, así no da buenos resultados, a eso se llama zona de confort, y eso es muy común en educación. Y especialmente en el sector público, más que en el sector privado.
Eso es lo que se muestra en las estadísticas en América Latina. Para manejar este proceso, entonces, ya analizamos el término transformación. En cambio, el término innovación es aquello que yo vengo haciendo, mejorando, pero veo que a pesar que siga mejorando, me demoraré tanto que no voy a alcanzar a terminar con vida haciéndolo. Y yo digo, pueden haber unos caminos paralelos que me generan mayor eficiencia, eficacia y efectividad. Es decir, me permiten hacer las cosas lo mejor posible, utilizando el menor tiempo, los menores recursos, con el más bajo costo, pero con la certeza, la evidencia y la confiabilidad que será mejor y más rápido que el que estoy haciendo. Es como cuando uno dijera, ese es el plan B, pero el plan B es tan bien pensado que debería haber sido desde un principio el plan A. Bueno, entonces vamos a hacer una escuela de padres, la escuela de padres va a ser el domingo, entonces la vamos a hacer en tal sitio, y qué tal que llueva, plan B, entonces hagámosla aquí. Y entonces usted la hace allá esperando que llueve, cuando llueve se viene para acá, pues no, utilice el plan B, porque ya tiene arreglado todos los problemas. Eso es lo que hace la administración. La administración tiene 5 ejes fundamentales y los vamos a organizar en este sentido. El primero es la planeación. El segundo, la organización. El tercero es la formación del talento humano o la formación del recurso humano. Para la educación se llama talento humano, pero para el administrador se llama recurso humano. El cuarto viene siendo la dirección y el quinto viene siendo la evaluación y el control. O sea que en toda actividad educativa, en cualquier cargo, en cualquier función que se esté cumpliendo, en cualquier rol que tenga la persona, necesita planear, necesita organizar, necesita tener las aptitudes y capacidades para poder hacerlo, necesita una dirección estratégica para poder hacerlo de la mejor manera posible, y finalmente necesita unos indicadores, criterios e instrumentos para ir acompañando el proceso a través de la evaluación y producir los ajustes requeridos. Control, el control no es estar encima del otro, y por eso es que vamos a empezar a mirarlo desde la pedagogía y no desde la administración empresarial. A pesar de que la educación es una empresa racional que forma talentos humanos, a veces se convierte en una empresa irracional que priva los talentos humanos. Por ejemplo, una de las mejores cantantes que ha dado Colombia y gana millones más que los presidentes nuestros, se llama Shakira. Nunca pudo pertenecer al coro del colegio, siendo la mejor cantante. ¿Por qué? Porque le dijeron, si no aprende matemáticas se sale del coro. O sea, no le reconozco el talento, sino que espero que todos hagan lo que yo planeé para ellos. Entonces, toda esta planeación de ahora, pedagógica, como la planeación no es administrativa empresarial, sino administrativa pedagógica dentro de la empresa educativa, y la pedagogía es como el arte de orientar al otro y de ayudarle a que él resuelva sus propios problemas, y si no, yo mirar cómo ayudarle para que lo resuelva. Entonces hay una diferencia sutil, que la escuela del siglo pasado se hizo para quien enseña, y la escuela de este siglo se hizo para quien aprende. Lo decía nuestro conferencista anterior, ¿qué escogemos? ¿La ciencia o la persona? Y él tomó de decisión la persona. Entonces, si tomó como decisión la persona, hay que sacar de la persona lo que la persona es y tiene, y perfeccionar, mejorar permanentemente. Nosotros no hicimos eso. La empresa se inventó a finales más o menos del siglo XIX, empezando el siglo XX. En el siglo XX no habían escuelas constituidas apropiadamente. Más o menos nuestros países, a partir de 1810, México,
empezó a dar su grito de independencia. Colombia también en 1810, pero firmó la independencia en 1819. Y el último país de América Latina que se independizó de los españoles fue Puerto Rico. Hay personas de Puerto Rico aquí. Y más o menos en el año 1800, si mal no estoy, 92. O sea que nosotros no teníamos instituciones educativas como las tenemos ahorita. Cuando aparecen los ministerios de instrucción pública, entonces en ese momento comienza a aparecer la escuela y una organización diferente. En el siglo XIX la educación estaba en manos de los padres y las madres. Y los padres tenían que heredarle a sus hijos los principios, los valores, regularles las actitudes y comportamientos, transmitirle la cultura, la idiosincrasia, el folclore, e incluso darle las artes, los oficios, para que ellos tuvieran habilidades y destrezas y trabajaran para mantenerse, y fuera de eso que fueran buenas personas. O sea, primaba el ser y primaba el saber hacer. Hoy esa familia no está. Y la familia incluso empieza a deteriorarse a finales del siglo XIX. Porque cuando aparece la industria, aparecen los trenes, el que era carpintero lo sacaron de su casa y de su taller de carpintería, al que manejaba el cuero y era marroquinero, le tocó dejar su trabajo y tuvo que ser un obrero de alguien que quería hacer pasar un tren para sacar minas, por ejemplo aquí Tintaya o las que sean. Y entonces yo dejé mi casa, ya no enseño los valores, no enseño los principios, y había que reemplazar ese momento para los niños en un sitio diferente, y a ese niño se le llamó, ese sitio se le llamó escuela. Esa escuela era hecha con un patio cuadrado, para que se pudieran vigilar los niños de cualquier parte. Hoy así son las cárceles. Las instituciones educativas ahora buscan que no sean así, para que el niño no esté condicionado, sino que tenga la posibilidad de formarse. Cuando aparece la escuela tradicional, aparece con dos fenómenos curiosos. Hagan exámenes de admisión bien difíciles para que no entre nadie, y los poquitos que entraron, entonces invéntese en un reglamento escolar para expulsarlos a todos. Si usted entra a un colegio y pide el proyecto educativo y lo primero que dicen es su hijo no entró porque no pasó el examen de admisión, significa que ese colegio no es de este siglo. ¿Por qué? Porque este siglo es para quien aprende y no para quien enseña. ¿Estamos? Entonces antes se entendía la educación así, como un proceso de transmisión de la cultura a través de la enseñanza instruccional de las ciencias, las artes y los oficios. O sea que la tarea era enseñar a través de la instrucción, o sea, transmitir lo que yo sé a las otras personas. Por ejemplo, la mitosis es el proceso mediante el cual una célula madre origina dos células vacías con las mismas características fenotípicas y genotípicas. ¿Alguna pregunta? Profe, no entendí. Problema suyo. Usted es el que tiene que aprender porque yo ya lo sé. Incluso yo gano lo mismo si usted aprende o no aprende. Y si no quiere, se larga. Y si quiere pero no trabaja, se larga. Y si trabaja pero no aprende, se larga. O sea, la escuela se hizo para que nadie entrara. Yo lo solicité porque ustedes se graduaron en esa escuela. Y a eso se le llama capacidad, lo que decía esta mañana acá, capacidad de fortaleza frente al dolor, aguante frente a la frustración, resiliencia, capacidad de aceptarme en condiciones incluso infrahumanas, pero tener la certeza, evidencia y confiabilidad de que yo soy capaz de superar eso. Eso se está entendiendo después de un siglo de daño que ha hecho la educación, pero no hizo daño. Como no había escuela, la primera escuela que hubiera servido. Lo malo es que esa escuela se centró en el saber. Y como no había aparecido el término currículum, entonces inventó el plan de estudios, y dentro del plan de estudios se inventaron las áreas del conocimiento. Y esas áreas del conocimiento tenían 40 cosas diferentes. El área de ciencias humanas, por ejemplo, dictaba filosofía, ontología, gnoseología, axiología, epistemología, ética, estética, moral, espiritualidad y religión. Y el área de ciencias sociales, geografía,
historia, civismo, cultura y urbanidad. Después vino el área de ciencias naturales, ciencias del mar, ciencias del universo, ciencias de la tierra, paleontología, geología, biología, química, física, zoología, botánica. Después matemáticas, aritmética, geometría, álgebra, trigonometría, cálculo integral, cálculo diferencial. Y después el lenguaje, fonética, fonología, semántica, sintaxis, gramática, ortografía, literatura. Y una horita de arte y una horita por allá de lo que se llamaba vocacionales, y eran los oficios que tenían que hacer los niños en ese tiempo de acuerdo a sus padres. Para los niños carpintería, marroquinería, para las niñas entonces era costura o modistería, culinaria o parvularia, o sea, está hecha para cuidar a los niños, hacer la comida y tejer las medias. Hoy usted cree que eso ocurra, pero esa escuela no ha cambiado. Esa escuela, si ustedes contaron, ahí dan 40 horas, por eso es que se dan 40 horas de clase a la semana, para que pudiera caber todo eso. No se llamaba currículo, se llamaba plan de estudios. Recuérdese que currículo viene de curriculum, que significa hacer carrera. Hoy mejor que ayer y peor que mañana. Hoy la mejor palabra para decir que es el currículo es todo aquello que está en permanente dinámica de transformación, o sea, en permanente mejoramiento. Un proyecto de vida de una persona está en permanente mejoramiento. Para eso, entonces tenemos que mirar que ya la planeación no es planear lo que yo quiero, sino de acuerdo a quien viene a la institución educativa, después de conocerlo y empáticamente comprenderlo, sospechar cómo formarlo. En Colombia, del año 1994, entonces se cambia la definición de educación. Ya no es el proceso a través del cual se transmite la cultura a través de la enseñanza, la ciencia, las artes y los oficios. Aparece una frase muy común hoy. Educación hoy, siglo XX, es el proceso de formación integral de los educantes. No dijo discípulos, no dijo alumnos, no dijo estudiantes, no dijo diseño, sino que dijo educantes, deducere, educar, que significa sacar de dentro lo que tengo. Y con el sufijo ando, gerundio, ando volando bajo. ¿Quién? ¿Ustedes o yo? Si yo soy el que ando volando, a eso se le llama educar. Usted está sacando sus potencialidades, valores, actitudes, comportamientos, talentos, desempeño, habilidades, destrezas, competencias. Usted está sacando de sí lo que usted es. Y para eso entonces tengo que conocerlo. Entonces planear ya no significa tenerle todo organizado al niño para cuando venga, sino que estar esperando que llegue para después de conocerlos empezar a organizar algo que les sirva a ellos. ¿Estamos? Entonces voy a coger este primer elemento de la planeación y voy a organizar algunos elementos de la planeación. ¿Cómo es la planeación de hoy? Para poder enfrentar a la planeación especialmente de mañana. Lo primero que hago yo en clase se le llama sílabus. No sé si aquí también lo llaman sílabus. ¿Qué es el sílabus? Que usted tiene unos objetivos. No han llegado los alumnos, pero usted ya tiene los objetivos. Incluso usted ya tiene los contenidos programáticos organizados por semanas a lo largo del año. Se contrata un grupo, un hechicero, un vidente, un prestidigitador, y con una bola de cristal, usted la primera semana antes de que lleguen los alumnos ya sabe qué les va a enseñar el resto del año. Y mentiras que no, van a haber 30 días de paro, dijo el director de educación de aquí de Arequipa, que duraron un mes en paro y por eso le fue mal. O sea que el paro no estaba planeado, porque sí se planea lo que al alumno se le quiere obligar, pero lo otro sí no se hace. Cuando yo soy el que planeo, entonces no estoy pensando en ellos.
Por eso yo propongo los objetivos. Yo defino los contenidos y a veces es el ministerio que los define y define unos contenidos para todo el país, sabiendo que todas las regiones son diferentes. Yo he viajado, por ejemplo, he estado en Tumbes, he estado en Piura, he estado en Trujillo, he estado en Chiclayo, me he venido por aquí, por Lima, de Lima a Ica, de Ica a Nazca, de Nazca a Camaná, de Camaná a Arequipa, Arequipa a Sicuani, de Sicuani a Condoroma, de Condoroma incluso a Cusco, de Cusco a Urubamba, después me devuelvo y de ahí me voy para Puno, Juliaca, después para Puno, llego al lago Titicaca, bajo a Moquegua, de Moquegua me meto por Tacna y encuentro, a pesar de que todos son peruanos, son completamente diferentes las condiciones. Incluso Condoroma, 4.200 metros de altura, que me pasaron una flauta porque toco flauta y no quiero tocar y con solo haber cogido aire me desmayé. Y el modo que salió a cargarme, el compañero mío se desmayó cargando. No hay dos contextos iguales, a pesar de que el país sea igual. A pesar de que estén en las mismas costas, estar en Camaná es diferente. Incluso estar en Tacna, en la frontera con Chile, es diferente. Pero estar por el lado de Puno, pegado a Bolivia, es diferente. ¿Por qué hay que enseñarles a todos lo mismo el mismo día y a la misma hora si los contextos son diferentes? Incluso unos están en el mar, otros están en la sierra, otros están en la selva. Y estamos en el mismo Perú. Entonces lo primero que tenemos que hacer nosotros no es hacer examen de admisión. Miren mi país cómo resolvió el problema generando otro problema, pero eso no sirvió. La primera norma es: hagan exámenes de admisión bien difíciles para que no entre nadie. Y a los poquitos que entraron, inventes en un reglamento escolar para expulsarlos a todos. Así invertimos menos. Y nosotros, un siglo después, primero fue en 1903 y después en el 2009, o sea, hace escasamente va a ser 10 años, sacamos en un decreto de evaluación prohibido hacer exámenes de admisión en Colombia y segundo, prohibido expulsar a un alumno. Y nos metimos en un lío tenaz. Soy uno de los 12 miembros de la Academia Colombiana de Pedagogía que pensó eso. Y empezaron entonces los profesores a decir: ¿y qué hacemos con los deshonestos? Usted tiene 12 años para enseñarle a ser honesto. Desde que entró la primaria, la secundaria, el bachillerato, son los tiempos para la formación. Después entran a la universidad y la tarea no es la formación, es la investigación, la extensión y la docencia, son las tareas de la universidad. Pero ¿qué hacemos con los irrespetuosos? Usted tiene 12 años para enseñarle a ser respetuoso, a no ser que usted sea el irrespetuoso. ¿Y qué hacemos con los irresponsables? Usted tiene 12 años para enseñarle a ser responsable, a no ser que usted sea el irresponsable. ¿Y qué hacemos con los brutos? Usted tiene 12 años para enseñarle a ser inteligente, a no ser que usted sea el bruto. ¿Y qué hacemos con los ciegos que me están mandando? Aprenda braille. ¿Y qué hacemos con los autistas y con los de síndrome de Down? Trabaje el método Glenn-Dollman. O sea que el que tengo que aprender soy yo. Sí. Al fin entendimos que el que tiene que aprender es el que enseña. Pero no aprender lo que tiene que enseñar, sino aprender de su ser para hacer que el otro se parezca a lo que usted es. San Juan Bautista de la Salle dijo esta frase: maestro es aquel que da testimonio con sus actitudes y comportamientos del mundo nuevo que anuncia. ¿Tenemos mundo nuevo por anunciar o clases por dictar? Yo diría hoy, no me crean esto porque es metafórico, profesor, pero yo sí me lo dije mismo y lo apliqué. Profesor, no lea más. No lea más. No lea más. Yo sé que vamos a seguir leyendo. Porque la persona que lee mucho aprende a pensar como los demás, como los que escribieron. Ya es hora que usted escriba un renglón, un renglón, no en un cuaderno, no con un esfero, sino en el alma de sus alumnos, a través, escribiendo usted, del testimonio de lo que usted es como persona.
y escriba en ese renglón de alma a alma la siguiente frase: ¿qué me gustaría que mis alumnos aprendieran de mí? No del contenido que tengo. Hoy está en Wikipedia y está en Google. ¿Qué me gustaría que aprendieran de mí? La equidad, la justicia, la fe, la paz interior, la felicidad. Aquí se pararon unos esperando que ustedes sean felices. ¿Por qué son felices? No le preguntaron el concepto de felicidad, y si usted contestó y confundió el afecto con la emoción y con el sentimiento, entonces usted perdió afectividad. No. O sea, ¿qué tiene usted para darle a los demás? Ese es el talento que usted tiene, y ese talento se expresa en el ser, en el sentir, en el actuar, en el vivir y en el convivir, pero también en el saber hacer, en el pensar, en el aprender y en el emprender. Entonces, mire lo curioso: prohibido hacer exámenes de admisión, que entren todos. Por eso Perú se metió en esa onda también, y desde México hasta Argentina estamos en eso, y ahora se habla de la educación preventiva y la educación inclusiva o incluyente. Ahora el problema es, ya entraron, ahora sí, diagnostique las condiciones del contexto en el cual están ellos. La educación y la pedagogía son para formar al ser humano, para mejorar la sociedad en la que vive. O sea que la educación y la pedagogía corresponden a las ciencias humanas y a las ciencias sociales, porque enseñamos solamente las áreas científicas y trabajamos contenidos, y lo natural es formar al hombre y transformar la sociedad. Por eso, cerrando el siglo XX, más o menos en los años 89, 90, empieza en Chile una renovación. Yo tuve la oportunidad durante 4 años de ser alumno de Guillermo Briones en Chile, y eso yendo en las épocas de vacaciones y así. Y él fue el primero que construyó para América Latina todos los modelos de investigación que usan las ciencias humanas y sociales para aplicarlos a la educación. Y empezó a proponer la investigación-acción, de investigación participativa, investigación-acción participativa, investigación etnográfica, etnometodológica, endógena, experiencial, dialógica, naturalística, estudio interpretativo de casos, incluso investigaciones cualitativas interpretativas, para conocer los contextos reales en los que están las personas. Y ya la psicología había estudiado al ser humano, su desarrollo biopsicosocial, su desarrollo afectivo, su desarrollo cognitivo. O sea que ya parece que a finales de siglo, esta generación en Latinoamérica está en la capacidad de recibir a cualquier persona y tener los instrumentos pedagógicos y científicos para poder conocer los contextos, encontrar los problemas, situar a los niños desde esos problemas, incluso diagnosticar a los niños, no para darles Ritalina y hincharlos, sino para decir qué tipo de educación y pedagogía necesitan de acuerdo a sus características individuales. No voy a decir la alternativa, porque eso es lo que voy a decir mañana, y tengo 4 horas para presentar eso, que es el modelo pedagógico holístico que construí para América Latina para poder resolver todos estos problemas de uno solo. O sea que, mire, lo primero que hay que hacer: diagnosticar. ¿Estamos? Antes, todo niño que entraba con un perfil ideal. Y como el perfil ideal era el que lo recibía, por eso no se recibía. Y si un niño fallaba, inmediatamente se expulsaba. Porque el perfil ideal es aquel que yo pongo cuando el niño se va a graduar de bachiller, así es que debe salir. Pero no necesariamente así es que debe entrar. Porque si va a entrar honesto, de 4 años, cuando todavía ni siquiera ha desarrollado el juicio moral, ni la capacidad axiológica y valorativa, eso sería una utopía. O sea que nosotros vivimos una utopía, siempre pensamos que lo estamos haciendo bien, lo hicimos muy bien, pero siempre que evaluamos vemos que los resultados son malos. Entonces estamos haciendo bien las cosas que no sirven.
A eso se le llama falta de pertinencia y falta de coherencia. Entonces lo primero que hay que hacer es déjelos entrar. Y cuando entren, llame a los psicólogos, llame a los trabajadores sociales que no están en las escuelas, quién sabe dónde están. ¿Y por qué los ministerios de educación no creen en eso, sino en los contenidos de la enseñanza y en las pruebas? En mi país, pruebas saber, pero en las pruebas internacionales, las pruebas PISA, las pruebas TIME, que mi colega comentaba claramente. Entonces, cuando ya entraron, ahora sí empiezo a estudiar a los niños y el psicólogo estará aplicándole un instrumento para mirar su expectativa, interés y motivación, es decir, para descubrir su vocación. El otro le estará aplicando desde Reibel para mirar todos los procesos de pensamiento abstracto que pueda tener. El otro está aplicando un test, a veces de coeficiente intelectual, para mirar su capacidad cognitiva. O sea, hoy la psicología tiene la posibilidad de evaluar desde los afectos, el desarrollo biopsicosocial, el desarrollo cognitivo, para tener un mapa muy claro de quién está entrando. En el siglo pasado trabajamos con los niños que queríamos. En este siglo trabajamos con los niños que tenemos, no con los niños que queremos. Y en el siglo pasado entonces trabajábamos en los contextos que añorábamos. En cambio ahora nos toca trabajar desde los contextos reales que tenemos. Y esa administración pedagógica entonces para nosotros opera en el currículo fundamentalmente. Yo uso gafas no solo porque tengo astigmatismo y presbicia, y incluso tengo un ojo perdido y el otro buscándolo. No, soy visco. ¿Estamos? Cuando lloro me mojo la espalda porque tengo un ojito perdido. Entonces, ¿qué pasa? Que yo veo venir dos toros, pero no es sino uno, pero yo miro los dos y miro cuál será el de verdad y cuál será el que me está viendo el ojo que no es. Y entonces me muevo y me le voy al toro que no es y me coge el que sí es. ¿Estamos? Entonces, ¿qué pasa? Miren lo que se inventaron los ingeniosos, creativos, innovadores. Una prótesis. Y esta prótesis se llama... Esta prótesis es una prótesis oftalmológica. Para que usted que ve tremendamente mal pueda mirar exactamente igual que los demás que miran perfectamente. Y los puedo ver perfectamente, pero si me quito la prótesis, no. El currículo es la prótesis que inventó la pedagogía. ¿Estamos? Silvio Rodríguez tiene una canción que se llama La canción de los tres hermanos. No sé si alguien la ha oído en Latinoamérica. De tres hermanos el mayor partió por la vereda a descubrir y a fundar. ¿No la han oído? Menos mal, yo sí soy viejo. Bueno, en una familia hay tres hermanos. Lo que quiere decir Silvio Rodríguez es lo siguiente: hay tres hermanos. El hermano mayor, el hermano intermedio y el hermano menor. El hermano mayor se mamó de hacer lo mismo, o sea, se cansó. En Colombia mamarse es estar cansado. Se agotó de hacer lo mismo toda la vida, todos los días de la misma forma, viendo los mismos resultados, y los resultados eran malos. Entonces dijo: voy a poner mis ojos en el horizonte. Me voy a poner estas cosas que le ponen a los caballos de carreras aquí, para no mirar ni a la izquierda ni a la derecha, o sea, para no ser ni capitalista, ni comunista, ni rico, ni pobre, sino que ser objetivo. Y voy a poner en mi mente mis sueños, mis metas, mis utopías, mis propósitos, y me voy a dedicar, como nos dijeron esta mañana, así se puede, a sacar eso adelante. ¿Estamos? Y con esos ojitos así empezó a caminar, y a medida que iba caminando se le quebraban los pies, se le torcían los tobillos, porque por estar mirando para el horizonte se iban los huecos y se quebraban las piernas. Nunca pudo llegar a donde sospechó ir, quedó a mitad de camino. Cuando llamó a sus hermanos, ¿cómo lo llamaría si no había ni teléfono? Entonces se enteró el hermano segundo y dijo: es que mi hermano sí es menso, es como tarugo. ¿Cómo se va a poner a mirar a dónde va a ir si lo que tiene que mirar es dónde pisa? Y entonces él dijo: yo me voy a salvar, yo solamente voy a poner los pies a donde yo sé que los puedo poner. Y empezó a ponerlos en el mejor sitio.
se perdió. Porque cuando uno sabe dónde está, pero no mira para dónde va, entonces no llega a ninguna parte. Por eso hay personas que no saben para dónde van y creen que están en el sitio que tienen que estar. No tienen proyecto, no tienen visión, no tienen misión, no tienen propósitos, no tienen objetivos, no tienen metas. Pero tienen contextos, tienen la seguridad de que si va tranquilo, haciendo lo mismo y pesando, no importa que no llegue a ninguna parte con tal de que me muera en el sitio en donde me siento bien. ¿Ese se quebró las patas? No, pero se perdió. Entonces el tercer hermano decía, el hermano mayor no me sirve de ejemplo. Singularidad, autonomía, capacidad de optar, decidir y elegir. Entonces si pongo el ojo en el horizonte, me voy a un hueco. Si pongo el ojo en tierra, salto el hueco y ahora ¿para dónde cojo? Entonces dijo inteligentemente, yo voy a hacer las dos cosas. Voy a poner un ojo en el horizonte y un ojo en tierra. Y se volvió visco. Giovanni, un ojo en el horizonte y el otro ojo en tierra. Entonces voy mirando para allá y con este voy mirando para acá. ¿Ustedes creen que es malo ser visco? No, porque puedo hacer sin tener que mirar para abajo. Ya hay un ojo que mira para abajo y ya hay un ojo que mira para arriba. Entonces, mire lo que dice la última estrofa. Y ya su mirada estaba extraviada entre el ir y el estar. Silvio Rodríguez, al hacer esa canción, inspira cómo debe ser un sistema de educación. Un ojo que mira para allá y para acá. ¿Qué hace la pedagogía? Pues mire lo que hace. Con esta prótesis, administración pedagógica, organización inteligente del currículo, no del plan de estudios, sino del currículo, todo lo que tiene que ver con la formación de otra persona. Entonces bajó el ojo que miraba arriba y subió el ojo que miraba abajo y puso los dos ojos a mirar a la misma parte. Tú no tienes gafas, no es un Giovanni. Ahora trata de hacerte visco. O sea, pero mirándome con un ojo torcido y empiezas a ver dos Giovannis, uno para acá y otro para allá. ¿Cuál será el que está hablando? Entonces el currículo es el que baja el ojo que mira al horizonte y sube el ojo que mira a la tierra. Le dice a la tierra, no se quede ahí. Usted no puede quedarse en el mismo sitio, usted tiene que conquistar. La única mente que puede hacerla es la nuestra. Pero le dice al otro, no sea utópico, no sea soñador, hágalo de acuerdo a las necesidades que tiene en el contexto. O sea que hoy los diagnósticos son los que permiten generar las tareas, los fines de un sistema educativo, los propósitos de la educación en un país, los objetivos y también especialmente las metas. Una meta es a corto plazo, un objetivo es como a mediano plazo, entonces ya un propósito ya es como más lejito y el que está más cerca a las utopías es como el fin que uno espera. Nosotros lo primero que cuadramos son los objetivos y nos dieron una norma para formular bien un objetivo debe tener los siguientes tres elementos: un verbo en infinitivo terminado en -er. ¿Estamos? Seguido de las condiciones de ejecución y tercero de los criterios de evaluación. Verbo en infinitivo, condiciones de ejecución, criterios de evaluación. Por ejemplo, identificar, verbo en infinitivo, a través del microscopio electrónico de fase, condiciones de ejecución, por lo menos 10 partes de la célula, criterios de evaluación. Profesor, ese objetivo le quedó bien, ¿sí ven que sí podía? Sí, pero aquí no hay microscopio electrónico. Entonces, ¿por qué propuso eso? Porque así es que se ven 10 partes de la célula. Como aquí ni siquiera hay una lupa, entonces me toca trabajar con un huevo, le quito la cáscara, le miro la chalaza a la membrana, le miro la yema, le miro la clara y ahí le veo el núcleo, el citoplasma y la membrana. No puedo ver más porque no hay microscopio. O sea que el recurso es importante para mejorar la calidad del conocimiento, sí. El problema no está en el objetivo. El problema está en el hecho de que en la práctica yo puedo hacer que personas conozcan algo dependiendo de las características del contexto en el que estén. ¿Por qué entonces se hace el currículo iguales para todos?
Currículo que llega a Juliaca y Puno, que están más cerquita, es el mismo que llega a Piura y a Chiclayo, que están como más arriba, o que llega de pronto a Tumbes un poquito también allá, o que llega a Ica, Lima y Nazca, que están más o menos más cerca, porque es el mismo. Y a Iquitos llegará el mismo, en límites con Colombia, llegará el mismo currículo y se esperará lo mismo. Podrán aprender el currículo colombiano que están ahí tan cerquita que podría ser uno u otro, porque la cultura tiende a ser la misma. No sabemos. Decimos lo que tienen que aprender, pero no sabemos por qué. De ahí surgen las políticas. Cuando conozco el contexto, conozco las necesidades de los estudiantes, aparece una política: educación inclusiva. Entonces, ¿cuál es el objetivo? Que todas las personas tengan derecho a educarse. Y entonces, ¿cuál es el diagnóstico? Que más o menos, mire lo que pasó en Colombia. Bueno, voy a dar América para que mi país no suene tan feo. De cada 100 latinoamericanos, desde México hasta Argentina, solamente 8 tienen una carrera profesional. O sea, 92 de cada 100 latinoamericanos no pasaron por la educación superior. Ay, pues madre. Y uno va a ver en otros países y el dato es 88% van a la educación superior y 12 van a una educación superior propedéutica para ser técnico, tecnólogo, pero no quieren ser científico, y entonces salen a trabajar en unas características de acuerdo a su talento. ¿Estamos? No estoy diciendo que estos diagnósticos, ojo, no son exámenes de admisión. No deberían presentar exámenes de admisión. Usted estaría quitando el derecho a educarse. Pasemos entonces al segundo. Ya usted sabe sus objetivos y sus políticas. Ahora sí hay que organizar los planes, dependiendo de quién entró a la institución educativa y cuáles son las acciones a través de las cuales vamos a llevar a cabo esos planes. ¿Cómo? Listo, ya estamos sobre el tiempo. Y eso que empecé a tiempo. De ahí surgen los recursos y de ahí surgen los cronogramas. A nosotros nos pasa lo contrario. Primero nos viene el cronograma. Por ejemplo, cuando ustedes llegaron aquí, encontraron el cronograma. Y hay personas que no pudieron llegar de otros países. De pronto se hubiera podido hacer, después de que llegaron todos, ¿quién puede pasar primero, segundo, tan? Entonces hagámoslo así, y no hubieran quedado mal aquellas personas que no pudieron llegar, que incluso no fue culpa de ellos. O sea, la costumbre es tener todo listo como me gusta a mí, que soy el que manejo el proceso. Y hoy es en función de las necesidades. Y ya con eso, ahora sí se definen los perfiles, los cargos y las normas. Los primeros perfiles siempre se ponen del alumno y se pone el perfil ideal para poderlos echar a todos y no logramos que lleguen a hacer eso. No, hay que trabajar es con los perfiles reales. Y lo que hay que buscar, de acuerdo al perfil real del alumno, el perfil ideal de maestro para ese tipo de alumno que va a trabajar. Si hay niños en un programa de inclusión, posiblemente si saben educación especial, les quedaría más fácil que a un matemático dictarles matemático. Estos perfiles tienen un sesgo tradicional. Siempre se les pregunta, ¿usted qué sabe? ¿Y usted qué sabe hacer? Perfil de la profesión y el perfil pedagógico. Nunca se les pregunta el perfil humano o el perfil personal, el que está relacionado con la vocación, con los principios, los valores, las actitudes, los comportamientos, los talentos, sino usted qué sabe y usted qué sabe hacer. En este modelo usted tiene que preguntar, ¿usted quién es? ¿Estamos? Antes de decir soy músico, no, usted no es músico, usted es honesto, es comunista. Hay muchas cosas que tienen que ver con ese perfil. Si eso está, lo voy a pasar rapidito. Si eso está, entonces viene la organización. Ahora sí vienen las asignaciones, las funciones, los tiempos, los escenarios y la infraestructura, las unidades, los equipos, los beneficiarios, los procesos. Si usted ve que todos los años tiene exactamente el mismo currículo,
pero cambian los padres de familia, cambian los alumnos y usted no cambia la forma de enseñanza, es que estamos haciendo algo no para la transformación, sino para la manutención de lo que tenemos. Ahora sí vienen las tareas relacionadas con el factor humano. De acuerdo a este tipo de niños, ¿qué personal tenemos de acuerdo a sus características? Hacer un inventario para saber a quién necesitamos, no tantos en matemáticas y sociales, sino de acuerdo a los problemas que se tengan con los niños. Se selecciona y se contrata el personal, se le integra adecuadamente. Incluso la misma institución lo forma. O sea, yo me imagino especialmente, por ejemplo, al doctor Navarrete, con todo su programa del Mundo Carol, con un perfil rígido de profesores de matemáticas, o de acuerdo a las características de los niños, inmediatamente surge la necesidad de unos maestros que tengan la suficientemente empatía para conocerlos y ayudarlos a sacar adelante, educar, sacar del otro lo que es, en vez de embutirle lo que yo tengo. De ahí sí surgen entonces las capacitaciones y los programas de formación. Tengan la certeza que ninguna escuela normal superior o escuela normal del mundo, ninguna facultad de educación le formará a usted los maestros que usted necesita para la obra que usted se inventó. Si usted se lo inventó, usted es el dueño del carisma fundacional. Los religiosos lo hacen, el carisma congregacional y de las fundaciones. Y entonces yo necesito formar a mis generaciones y a mis maestros para poder lograr el sueño mío. Y ojalá que nunca se vaya un maestro que yo formé a trabajar a otros colegios que porque le pagan más, pero que no va a poder hacer aquí lo que hace con nosotros, no lo va a poder hacer allá porque ese colegio es tradicional. Se van y a las 2 semanas vuelven y dicen, no, prefiero venir a trabajar gratis aquí, que sé exactamente que yo puedo hacer. Y quiero agradecer al doctor, por favor, podemos darle un fuerte aplauso. Muchas gracias. Eso me indica que sé que el tiempo ha quedado corto, pero tenemos la